Vamos a hablar acerca de San Pedrito, ya que en estos días se está celebrando pues esta fiesta en honor a San Pedrito. Y quisiéramos nosotros que usted pueda conocer, porque por desconocimiento a veces nos postramos, adoramos a una imagen, lo veneramos, le imploramos para que tenga que bendecir, en este caso la mar, para que haya más peces, para que haya una buena pesca, y pareciera que está bien lo que se hace, pero queremos nosotros enseñarle a usted para que usted se convierta en un adorador de Dios, porque el único que bendice la mar, el único creador, el que tiene poder, es Dios. Pastor, ¿quién es Pedro? Bueno, sabemos que Pedro fue uno de los discípulos apóstoles del Señor, que él por supuesto lo encontró, como se dice, cerca al mar, ¿no? Y Jesús en esa oportunidad se encuentra y empieza a predicar, incluso le dice que le preste su barca por un momento. Luego que el Señor predica, le dice, pues ahora vayan a pescar. Y el mismo Pedro le dice, Señor, hemos trabajado toda la noche, nada hemos pescado. Y pues, pero en tu palabra vamos a echar la red, ¿no? Como decir, pues si tú lo dices, Señor, ya pues voy a hacer eso, ¿no? Y resulta que después el milagro se hizo y dice que pudieron pescar una gran cantidad, ¿no?, de peces. Antes de llegar ahí, Pedro fue una persona consagrada a Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Entonces Pedro, estimados amigos, tuvo una vida consagrada a Dios. No, Pedro no estaba embriagándose, no estaba en bailes, en fiestas paganas, no estaba el apóstol Pedro, y estaba llamando a aquellos hermanos en ese tiempo a vivir una vida consagrada, sed santo como yo soy santo. Bueno, ya Pedro convertido en apóstol, entonces ya, como se dice, escribe su carta y dice lo que dice, ¿no? Pastor, sed santos porque Dios mismo dice, yo soy santo. Entonces, era aconsejar a los demás seguidores del Señor para que practicaran la santidad, esa vía de santidad que Dios quiere. Y esa vía de santidad pues está involucrada en obedecer la palabra de Dios. Y también para que nuestros amigos puedan aprender, al apóstol Pedro no le gustó que le adoren. Mire lo que dice Hechos capítulo 10, versículos 24 al 26, dice lo siguiente: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Exactamente. Entonces Pedro, en vida, no se dejó adorar por este hombre llamado Cornelio, porque se postró y lo adoró, porque Pedro en ese tiempo no era cualquier persona, era un hombre muy poderoso, muy usado por Dios, que con la sombra, cuando él pasaba con la sombra de Pedro, se llegaban a sanar los enfermos, los milagros, pero no era la sombra de Pedro, sino era el poder de Cristo a través de Pedro. Claro, era Dios mismo, ¿no? Ajá. Claro que Jesús era diferente, dice, la gente venía y lo adoraba, ¿no? Pero él no los impedía. En cambio, en Pedro es distinto, le dice, ¿no? Yo mismo soy hombre, pues levántate. No me adores, levántate. No hagas eso, en otras palabras, ¿no? Porque sabía de que el poder que había en él no era de él. Sabía que el ministerio, el apostolado, lo que tenía en su vida de parte de Dios, encargado por nuestro Señor Jesucristo, siempre había sido de Dios y era de Dios. Hubiera sido otro Pedro si hubiese dejado en este caso adorar. Claro, cierto que la persona, que Cornelio se postre y lo tenga que adorar, pero Pedro en vida no se dejó adorar. Hablemos, contextualicemos un poquito al tiempo de hoy.
Hoy han hecho una imagen de San Pedro y a esta imagen lo están adorando, lo están venerando, se están postrando, y muchos pescadores y muchas personas lo van a sacar a pasear a esta imagen y dicen ellos que es Pedro y lo están adorando a Pedro. O sea, están adorando esta imagen. Pareciera que está bien, pero no está bien, porque están adorando una imagen y eso se llama idolatría. Si es que Pedro en el día de hoy estuviera con vida, Pedro dijera lo que le dijo a Cornelio. Exacto. Levántense, no me prendan velas, no me adoren, no me veneren, no me saquen a la mar, porque yo no soy el que bendigo la mar, los peces, sino que el que bendice, el que echa la bendición a la mar y para que las especies haya más, es Jesucristo. A Él tienen que adorarlo. Por supuesto, aunque la gente dice, nosotros cuando hacemos una imagen, dice, no adoramos una imagen, sino lo veneramos solamente. O tenemos una imagen en casa, un cuadro, como un recuerdo, como una fotografía, dice, de mi madre, de mi padre, igual, dice, tú lo tienes ahí. Pero una cosa es tener una fotografía, otra cosa es pues ponerle una vela, rogarle, pedirle, que eso es muy distinto. Entonces, lo que nosotros queremos decir en esta tarde, queridos amigos, es de que Pedro ha sido un apóstol y Pedro ha sido un discípulo, igual que nosotros, que seguimos a Jesús. Así era Pedro, con todas sus fallas, con todos sus errores, con todos sus defectos. Era una persona, así que no hay necesidad de adorar a Pedro, sino al Señor de Pedro. Ahora, pastor, si Pedro en vida no se dejó adorar, la pregunta entonces, ¿por qué en el día de hoy lo adora? ¿Y por qué Chimbote en este caso confía, tiene fe, y en especial los pescadores? ¿Por qué hoy, por ejemplo, la anchoveta está desapareciendo? Los pescadores están preocupados, ya no hay sardina, ya no hay anchoveta, y cada día se vuelve más crítico la mar, y entonces hay una preocupación. Entonces, ¿por qué en este caso poner la fe, la confianza en una imagen que han hecho de Pedro? ¿Y por qué le claman a Pedro? ¿Y por qué le llevan a la mar para que Pedro tenga esa imagen, tenga que bendecir la mar, cuando esa imagen no va a bendecir nada? Claro, más que todo ¿O va a bendecir? ¿Qué lo dice que usted? yo entiendo es por desconocimiento. La Biblia dice, mi pueblo peca porque le faltó conocimiento. No conoce, no entiende. Entonces, de acuerdo a la costumbre, como se dice, religiosa en la cual vivimos, prácticamente nos lleva a adorar a una que otra imagen. Bueno, decimos acá en Chimbote, Pedrito pescador, porque vivimos en un puerto pesquero y es para que bendiga la pesca. El patrón de Chimbote, pero el patrón de Chimbote y de todo el mundo, pues es Jesucristo. Porque Él es el Señor del apóstol Pedro. Ahora, quiero, pastor, para poder que nuestros amigos entiendan que Jesús lo enseñó a pescar a Pedro. Mire lo que dice Juan capítulo 21, versículo 6. Pero antes de eso leemos desde el 4. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Vemos que los discípulos y Pedro mismo habían salido a pescar y no habían pescado nada. Es increíble, es increíble. Entonces, aquí, para hacer entender a nuestros amigos, sacan la imagen de San Pedro, se lo llevan a la mar. Pregunto yo, ¿va a bendecir la mar? ¿Va a bendecir la mar? ¿Habrá más peces por tener que sacarlo a San Pedro? Indirectamente, la imagen de San Pedro le está quitando la verdadera adoración que debe hacer el chimbotano, el peruano y todo ser humano, de adorar a nuestro Dios. Claro, aquí nosotros vemos, pastor, que Jesús es el milagroso,
Jesús le dice, echen su red a la derecha. Y al echar, llegan a pescar en abundancia. Eso significa entonces que el milagro no está en Pedro. Ni en el Pedro en el tiempo de Jesús, ni en el Pedro de ahora. Porque no es Pedro, no es Pedro el de ahora, no está venerando y recordando Chimbote y posiblemente en muchos puertos más. Eso nos hace entender de que el hombre es limitado y es débil. Y quien hace el milagro es el Señor Jesucristo. No es el apóstol Pedro, no es el Pedro con su imagen, no es ni siquiera el Pedro aquí en vida, como habla aquí la Biblia, porque ahí era ni siquiera la imagen de Pedro, sino era el Pedro vivo con los demás discípulos, y no podían pescar, no podían bendecir el mar ni tener pescado para ellos. ¿Quién hizo que hubiera pescado? En otras palabras, ¿quién bendijo ese momento, como se dice, de necesidad de hacer los peces en la red? Fue Jesús mismo, fue el Señor. Eso nos hace entender entonces de que estamos equivocados, querramos o no aceptarlo, pero es la verdad porque eso dice la Biblia. Ahora yo me pregunto, pastor, ¿qué dirá Dios? O sea, ¿por qué la gente, el pueblo de Chimbote, por qué está confiando en esta imagen? Le adora esta imagen, lo van a sacar al mar a esta imagen y le piden que bendiga la mar, que haya más pesca, cuando yo soy el creador de todo, de los peces, y yo soy el único que puedo bendecir. ¿Cómo se sentirá Dios cuando el milagroso es Él? Bueno, Dios se siente, como decir, despojado por uno de sus seguidores, por uno de sus discípulos, ¿no? El mismo Señor. ¿Qué pensará ahí, no? De nuestra fe, de nuestra forma y lo triste, de dirigir nuestra fe, pastor, lo triste es que hay autoridades eclesiásticas que conocen la Biblia, pero que están guiando mal. Y que no les interesa que tengamos que respetar, que amar a nuestro Dios. Pero nosotros te estamos orientando, estimado amigo, porque la crisis va a seguir adelante. El mar cada día está siendo afectado, las especies van desapareciendo y los pescadores están preocupados. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que ir a Jesús, hay que poner la confianza en Cristo, hay que clamarle a Él, pero no hagamos lo contrario, porque alguien por ahí a lo mejor nos dice que hay que hacerlo, que hay que venerar a la imagen o se ha convertido en una tradición. Hay que quebrantar con aquella tradición, porque el único que bendice y bendecirá siempre es nuestro Dios, no es